Dicen que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, que sueñan con construirles un mundo sin dolor, sin fracasos, sin las asperezas de la vida real. Pero a veces, en el afán de construir un castillo para su princesa, terminan creando un monstruo. La historia de Ángela Aguilar no es solo la de una carrera en crisis, es la crónica de una creación. Un experimento de laboratorio donde Pepe Aguilar, como un moderno Dr. Frankenstein con sombrero de charro, intentó moldear a la heredera perfecta, a la guardiana inmaculada de un legado sagrado, solo para descubrir que la criatura que forjó tenía un hambre insaciable de validación y una alergia mortal a la realidad. Esta no es una historia de chismes, es la autopsia de una soberbia. Un viaje al corazón de la fábrica de chocolate de los Aguilar, un lugar mágico y hermético donde los boletos dorados eran privilegios de cuna, los Oompa Loompas eran un ejército de publicistas y managers, y la princesa, como la inolvidable Veruca Salt, gritaba «¡Lo quiero ahora!» al mundo. Quédense, porque vamos a desentrañar cómo la sobreprotección de un padre se convirtió en el veneno de su hija, y cómo, en su intento desesperado por apagar el incendio que él mismo ayudó a iniciar, Pepe Aguilar solo le echó más gasolina. Para entender a la Ángela de hoy, la figura polarizante que colecciona demandas como si fueran premios y abucheos como si fueran aplausos, debemos regresar al laboratorio de su creación. Desde sus primeros días, fue criada no como una niña, sino como un proyecto dinástico. Creció en una burbuja de oro, un castillo sonoro donde la palabra no era un idioma extranjero, una disonancia que se corregía de inmediato. Pepe Aguilar, su padre, su arquitecto, su primer y único crítico, no solo le dio un micrófono, le dio un pedestal. La disciplina, nos cuentan, era férrea pero peligrosamente selectiva. En la ya legendaria libreta de las fallas de Pepe, se anotaban con precisión quirúrgica cada nota desafinada, cada error técnico, cada vibrato imperfecto. El objetivo era claro e innegociable: crear una máquina de cantar perfecta, un autómata de la tradición, la princesa de la música mexicana. Pero mientras se pulía obsesivamente la voz, el carácter se dejaba en barbecho. Se corrigió el fraseo, pero nunca se le enseñó a gestionar los berrinches. Se afinó la garganta, pero se malcrió el alma. Ángela aprendió a la perfección cómo sonar humilde, pero nunca le enseñaron a hacerlo. El resultado fue una joven con una dicotomía psicológica peligrosa, una autoestima técnica inflada hasta el cielo, producto de una validación paterna condicionada al éxito, pero una fragilidad emocional aterradora ante el mundo exterior. Su comportamiento, idéntico al de Veruca Salt en la fábrica, no nacía de la maldad pura. Era el producto de un entorno artificial donde nunca se le enseñó a perder, a esperar o a escuchar una crítica que no viniera con el sello de aprobación de su creador. Si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien, repetía en entrevistas. Pero su concepto de bien estaba fatalmente distorsionado. Para ella, hacerlo bien no era conectar emocionalmente con su público, era ejecutar a la perfección la partitura que su padre había escrito para su vida. Y como toda creación de laboratorio que escapa a un mundo no controlado, el desastre era inevitable. La burbuja de cristal, tan cuidadosamente construida, se topó con la dura e impredecible realidad. Las primeras grietas aparecieron con escándalos que, en su momento, parecían triviales, pero que eran los primeros síntomas de una enfermedad más profunda. El noviazgo secreto con Gussie Lau, un compositor 15 años mayor que ella, no fue solo un romance prohibido, fue su primer acto de rebelión, un intento torpe y desesperado de romper la jaula de oro y tomar sus propias decisiones, aunque fueran malas. Su reacción cuando las fotos se filtraron fue reveladora. Con lágrimas en los ojos declaró: «Me siento violada, me duele haber confiado». No era la reacción de una víctima de un crimen, sino la de una princesa cuyo control absoluto sobre su narrativa se había hecho añicos por primera vez. No le dolió la traición, le dolió la exposición, la pérdida de control. Pero el punto de no retorno,
el momento en que el público dejó de verla como una niña mimada y empezó a verla como una figura ajena y arrogante, fue su infame declaración de ser 25% argentina, justo después de que la selección de ese país ganara el Mundial de Fútbol. No fue un crimen, pero fue un error de cálculo monumental. El público mexicano que la había ungido como su princesa, que la había defendido y celebrado, se sintió traicionado. No fue una traición de pasaporte, sino de corazón. Sintieron que en el momento de la celebración colectiva, ella eligió distanciarse, marcar una diferencia. La corona comenzó a tambalearse. Con su imagen pública fracturada, Ángela se embarcó en la misión que definiría su legado: la conquista de Cristian Nodal. Y aquí es donde la historia pasa de ser un drama familiar a un thriller psicológico. Su proclamación como fan de su relación con Cazzu y tía de la hija de la pareja ya no era simplemente un comentario. Visto en retrospectiva, era una jugada maestra de infiltración. Como un virus, se insertó en el sistema inmunológico de una familia, esperando pacientemente el momento de debilidad para atacar. Se ganó el título de roba maridos, pero la acusación era más profunda y escalofriante. Era una usurpadora. La indignación colectiva no hizo esperar. Los abucheos en los Kids' Choice Awards, con el nombre de Cazzu gritado como un conjuro en su contra, fueron la primera manifestación física y brutal del rechazo. La princesa, por primera vez en su vida, estaba siendo expulsada del reino por sus propios súbditos. Y fue entonces cuando Pepe Aguilar, el arquitecto, se vio forzado a convertirse en bombero. Pero en lugar de una manguera con agua, llegó con un arsenal de excusas, dinero y amenazas veladas. La operación limpieza se puso en marcha y fue tan torpe como desesperada, una serie de movimientos que solo sirvieron para hundirla más. Movimiento 1. La defensa pública y la amenaza musical. Pepe no pidió disculpas, emitió comunicados. Su nueva canción, Cuídamela bien, fue la jugada más audaz. No fue un consejo paternal para Nodal, fue una orden mafiosa con mariachi. ¡Ámala, cabrón!, cantaba como un padrino de la Cosa Nostra, bendiciendo una unión que él mismo sabía que estaba construida sobre un terreno pantanoso. Era un mensaje para Nodal, pero también para el público. La dinastía protege a los suyos, a cualquier costo. Movimiento 2. El control de daños digital y la censura. Cuando Cristian Nodal publicó su ya infame video de justificación, los rumores apuntan a que Pepe y su hijo, Leonardo, estaban fuera de cámara como directores de una película de propaganda, asegurándose que el guión se siguiera al pie de la letra. La espontaneidad murió para dar paso a un discurso corporativo, frío y poco creíble. Pero la operación fue más allá. El youtuber, el zorrito youtubero, reveló un intento de soborno. El equipo de Pepe le ofreció una justa suma de dinero para borrar un video crítico. No entendieron que en la era digital, intentar comprar el silencio es el grito más fuerte de todos. El youtuber no solo rechazó la oferta, sino que la hizo pública, exponiendo la maquinaria de censura de la dinastía. Movimiento 3. La inundación mediática y la legitimidad comprada. Si no puedes vencer las críticas, sepúltalas bajo una avalancha de irrelevancia. De repente, Ángela fue nombrada Mujer del Año por Glamour, una decisión tan desconcertante y fuera de lugar que miles de personas firmaron una petición para que le retiraran el premio. Apareció en los Latin Grammys, condujo premios para niños. Pepe movió sus hilos y su chequera, asegurándose que su creación siguiera bajo los reflectores, aunque la luz fuera comprada y artificial. Se rumora que el despido de presentadores que la criticaban, como Daniel Arenas de Telemundo, fue parte de esta estrategia. La orden era clara: si no puedes controlar la narrativa, elimina a los narradores. Pero la realidad tiene un sentido del humor muy cruel. Mientras Pepe luchaba en las altas esferas de la industria, el pueblo, desde abajo, respondía con su propia arma, el ingenio y la burla. La piñatería Ramírez, ese termómetro infalible de la cultura popular mexicana, la inmortalizó en cartón y papel maché. Y Ángela
Fiel a su personaje, a su crianza sin límites, respondió no con una risa, sino con una demanda. La princesa que no tolera ni una caricatura de sí misma. El berrinche de Veruca Salt llevado al extremo legal. Demandar a una piñata se convirtió en la metáfora perfecta de su absoluta y trágica desconexión con el pueblo, que una vez la amó. El juicio popular ya estaba en marcha, y era implacable. Su obsesión por Nodal, documentada en videos y testimonios, ya no era vista como un romance épico, sino como la culminación de un capricho de una década. Una niña que vio un juguete en un estante y no paró hasta conseguirlo, sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. Al final del día, todos los intentos desesperados de Pepe Aguilar solo lograron una cosa: confirmar las peores sospechas del público. La sobreprotección, la justificación constante,